momento ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en el que un grupo de fariseos, que eran los religiosos de los judíos, dentro de los judíos había varios grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, pero bueno, en este caso estamos hablando de los fariseos. Entonces, en este capítulo 22 de Mateo, se acerca este grupo de fariseos, porque dice la palabra de Dios que andaban buscando algo con que hacer caer a Jesús. Es decir, vamos a hacer que Jesús diga algo para atraparlo con sus palabras y tener de qué acusarlo. Entonces, por eso están haciendo esto los fariseos. Y me da risa este pasaje porque dice que los fariseos vieron que Jesús hizo callar a los saduceos. Y entonces yo me pongo a leer, pero ¿en qué momento antes Jesucristo cayó a los saduceos? Porque no los cayó. Si tú lees el pasaje, Jesucristo nunca les dijo, cállense saduceos, guarden silencio. Nunca les dijo eso. Lo que pasó es que Jesucristo les respondió su pregunta de tal manera que los dejó callados. De tal manera, ellos le hicieron una pregunta a Jesús y Jesucristo les contestó, pero con la respuesta de Jesús tan precisa, no pudieron decir nada más ellos. Y por eso dice el pasaje, dice, viendo los fariseos que mandó callar a los saduceos, que los cayó con su respuesta. Entonces se juntaron a una. Todos ellos se juntaron en una sola voz. Y entonces, dice el texto, uno de ellos, fíjense bien, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, porque querían hacer caer a Jesús. Entonces se acerca y le pregunta a Jesús para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero Jesucristo no se quedó ahí. Jesucristo después de esto dijo, este es el primero y grande mandamiento. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante, o sea, está dejándolo al mismo nivel. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, dice Jesús, es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Jesucristo dice, el mandamiento más importante, lo más importante, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y dice, y aquí se resume todo lo que dice la palabra de Dios. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Mira, hermanos, cuando nosotros pensamos en Dios, muchos de nosotros queremos siempre ir directo al grano, ¿no? A ver, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué tengo que obedecer? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Es más, quizás inclusive algunos se preguntan, bueno, ¿qué tengo que hacer para que Dios me deje en paz? ¿Qué tengo que hacer para que ya Dios me deje en paz? Porque, hermanos, nosotros como seres humanos a veces creemos que nuestra relación con Dios se basa principalmente obedeciendo reglas. Creemos que es así. Creemos que nuestra relación con Dios está basada en obedecer reglas. Y eso es lo que los fariseos quieren saber en esta ocasión. ¿Cuál es la regla suprema? ¿Cuál es la regla que está por encima de todas para que yo pueda decir, bueno, estoy con Dios? Pero Jesús les dice de una manera bien sencilla. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que quiere Dios, que lo ames. Y que ames a tu prójimo como te amas a ti. En otras palabras, y de manera bien sencilla, Dios quiere tener una relación de amor contigo. Dios quiere mostrarte su amor. Y Dios quiere que tú lo ames a Él. Deja a un lado todo lo demás. Que me tengo que peinar así, que tengo que llegar a la casa a tales horas, que tengo que hacer esto, esto, otro. Lo que quiere Dios es que lo ames con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que ames a tu prójimo así como te ames a ti, así como te amas a ti. Y lo que yo quiero, hermanos, mostrarles en este día es precisamente que tú no puedes amar a Dios. Tú no puedes amar a Dios porque Dios dice, bueno, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Tú no puedes amar a Dios si Cristo no está en tu vida. Tú no puedes amar correctamente a Dios si Cristo no está en tu vida. Porque, hermanos, algunos se han formado en su cabeza, en su mente, una imagen distorsionada de lo que es Dios. No la hemos formado en nuestra mente. ¿Qué es Dios para ti?
Fíjense bien, algunos lo ven como un genio de la lámpara maravillosa, ¿no? No, Dios para mí es alguien al que yo le puedo reclamar inclusive, ¿no? Decir, no, Señor, yo declaro que para mañana voy a ser rico, porque yo creo en ti. Y creemos que Dios es como un genio de la lámpara maravillosa, que tenemos que frotarlo para que nos dé lo que yo quiero. Algunos se han formado esta imagen de Dios, que Dios me tiene que dar lo que yo quiero. Entonces lo vemos como un genio de la lámpara mágica. Otros, fíjense bien, otros ven a Dios como un ser que tiene un látigo en la mano. Y dicen, a la primera de fallas, el primer error que yo cometa, el primer pecado que me haga tropezar, ¿qué va a hacer Dios? Va a venir con el látigo y me va a castigar. Algunos ven a Dios así, como un Dios que está listo, ¿verdad? Listo para castigar. Ese es así Dios. Y otros lo ven como un ser que nos creó, pero nos abandonó. Dicen, bueno, sí, existe Dios, algunos que son los deístas, ellos dicen, sí, nos creó, pero finalmente nos abandonó, nos dejó aquí solos a nuestra suerte. Y otros dudan o ni siquiera creen que Dios exista. Y yo ya les he comentado esto en otras ocasiones, que muchos hermanos, muchas de estas ideas que nosotros tenemos de Dios, que tenemos de Papá Dios, provienen de nuestras experiencias personales con nuestros padres. Porque de alguna manera proyectamos lo que vivimos en nuestra infancia, se lo proyectamos a Dios. Si mi papá fue un ser que nunca estuvo ahí en mi casa, pensamos, bueno, Dios es igual. Si mi papá fue un ser siempre que estaba enojado y me castigaba y me golpeaba, algunos llegamos a creer, bueno, así es Dios. Entonces muchas veces proyectamos, ¿verdad? Esa imagen que nosotros tenemos de nuestros padres terrenales, se la proyectamos a Dios. Y creemos que Dios es como fue nuestro papá. Es algo de la experiencia humana. Bueno, es algo que me gusta a mí de mis hijos. Bueno, yo creo que todos los conocen, ¿no? Son tres fieras que andan por ahí, siempre corriendo para todos lados. Yo les digo fieras, pero es de manera amorosa, cariñosa. O no, quién sabe, no sé, pero no sé. Pero hay algo que me encanta de ellos, hermanos, y que yo no quiero que nunca dejen de hacerlo, aunque yo sé que en su momento lo van a dejar de hacer. Porque ya saben, los niños van creciendo y luego se van volviendo un poquito más distantes de los padres. Pero me encanta que cuando yo llego a mi casa del trabajo, salen corriendo los tres, a abrazarme. Salen los tres corriendo, bien contentos. Bueno, la mayor parte del tiempo están contentos. Y yo llego a la casa y salen corriendo y me quieren abrazar y yo los agarro, los levanto. Bueno, antes agarraba dos, ahora tengo que agarrar a tres, así tengo que ver cómo le hago ahí con el otro y los abrazo y los beso. Y algunas veces ellos vienen bien contentos, bien felices y se emocionan cuando me ven, papá, y salen corriendo y yo los abrazo, ¿verdad? Quiero que sientan ese amor. Otras veces vienen llorando porque su mamá los castigó. Y entonces, pues su mamá los castiga y yo les digo, ay, ven, hijo, ven. Y yo los abrazo y los consuelo. Ahí les digo, esa mala mamá que tienes. Hijo, pues, no, no es cierto, bueno, pero sí, bueno, los abrazo, a final de cuentas. Pero lo que siempre me gusta es que ya sea que estén tristes, a veces acaban de despertar, ya no estoy todos adormilados y me ven ahí en la sala y nos abrazamos, sea que estén tristes, sea que estén felices, sea que estén cansados, yo siempre les abro los brazos y los abrazo. Quiero que se den cuenta ellos que los amo. Y siempre vienen a mí, siempre vienen a mí. A veces yo también he tenido que castigarlos, a veces yo también he tenido que disciplinarlos a ellos. A veces han llorado cuando yo los castigo, pero al final de cuentas otra vez vienen a mí y los abrazo. Y a veces hasta lloramos juntos. Los abrazo a ellos. Porque de alguna manera yo quiero a ellos demostrarles con mis acciones que yo como padre cometo muchos errores, ¿eh? No soy perfecto. Yo como padre cometo muchos errores, no soy como Dios. Él es perfecto. Pero yo quiero mostrarles que yo siempre estoy con los brazos abiertos para ellos, porque ellos son mis hijos. Cuando están felices, cuando están tristes, después de que han sido castigados, cuando están enfermos, yo quiero que ellos recuerden que siempre pueden venir conmigo y yo siempre los voy a abrazar. Y eso soy yo, que soy un mal padre. Yo soy imperfecto. Yo cometo errores. Pero Dios es perfecto. Y Él siempre está con los brazos abiertos, esperándonos. Eso es lo que yo quiero que se den cuenta con esta predicación. De hecho, va a ser una serie de predicaciones. En esta ocasión yo solamente me voy a enfocar en la primera parte del mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus almas, con todas tus fuerzas. Y las demás predicaciones vamos a hablar de varios temas distintos, porque la palabra de Dios dice, bueno, llama a tu prójimo como a ti mismo. Y algunos podrían preguntar, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, vamos a ver varias predicaciones. Mi prójimo es mi esposo, mi esposa,
Mi prójimo son mis hijos, mi prójimo son mis padres, mi prójimo son toda la gente que me rodea, mis hermanos. Ese es mi prójimo, lo que vamos a ver en las siguientes predicaciones. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, hermanos, nosotros podemos encontrar el momento en que en la humanidad se distorsionó esa imagen de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que como humanidad hemos distorsionado la imagen de Dios en nuestra mente? Percibimos a Dios de maneras muy distintas a como nos refleja la palabra de Dios. Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos el momento exacto en el que eso sucedió. Y eso está en el libro de Génesis. Voy a leer ahí unos versículos. Génesis capítulo 3, versículo desde el 8 hasta el versículo 12. Y vean bien lo que dice ahí la palabra de Dios. Va a estar ahí en la pantalla. Dice lo siguiente: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Preguntó. ¿Dónde estás? Esa es la pregunta en la que vamos a pensar hoy. ¿En dónde estás? No me refiero a que digas, estoy aquí en Farmers Branch, en la iglesia hispana angular. ¿Dónde estás? Preguntaba Dios a Adán y a Eva. Versículo 10, el hombre le contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Y tuve miedo porque estaba desnudo. Y luego le preguntó Dios: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y luego el hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Cuando tú comienzas a leer este relato, en el primer versículo, versículo 8, dice ahí, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Cuando tú comienzas a leer este relato, pareciera, ¿verdad?, como que hay una relación tan cercana entre Dios y el ser humano que se veían en las tardes. Como si Dios trabajara y luego viniera en las tardes a verse con sus hijos, con Adán y Eva, con los que apenas él había creado. Y dice, ahí vino la brisa fresca de la tarde, y entonces el hombre y su esposa oyeron que Dios estaba caminando en el huerto. Como que era algo cotidiano para ellos ver a Dios, se relacionaban con Dios, estaban con Él. Yo cuando me pongo a pensar un poquito en esto, digo, bueno, qué hermoso momento, ¿no? Haber estado ahí en la creación, ser quizás Adán y mi esposa Eva, ¿no? Y haber conocido a Dios así, verlo ahí como al Creador. Sería algo maravilloso. Entonces pareciera, hermanos, como que esto era algo regular para ellos. Se veían con Dios, entre ellos había una relación de amistad. Platicaban, disfrutaban, se reían. Pero dice el texto que aquella tarde fue diferente, fue distinta. El hombre y la mujer escucharon que venía Dios, que estaba el Señor Dios ahí en el huerto. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Ellos dos se escondieron de Dios. ¿Por qué se escondieron? No estaban jugando a las escondidas. Pareciera que es algo diferente, porque regularmente, por lo que vemos en el texto, pareciera que viene Dios y se presenta con ellos, y que ellos, en cuanto ven a Dios, vienen a estar con Él. Regularmente era así. Era su Padre, lo amaban, su Creador. Pero de repente ese día estaban escondidos los dos. Escuchan que viene y se esconde de Dios. Si tú conoces la historia, tú sabes que más temprano en ese día, el hombre y la mujer desobedecieron el mandato de Dios. Dios les había dicho que no podían comer de un fruto de un árbol. Y entonces lo hicieron. Y cuando hicieron esto, dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que Adán y Eva estaban desnudos. Pero entonces cuando Dios viene y se presenta y los viene a buscar, y ellos han desobedecido a Dios, eso les causó a ellos miedo, les causó vergüenza, les causó temor. ¿Por qué? Porque han desobedecido a Dios. Han desobedecido a Dios. Entonces, aquella desobediencia provocó que ellos tuvieran miedo de presentarse delante de Dios. Y pónganse a pensar en esto. Antes de que ellos desobedecieran, veían a Dios como un amigo. Pero después de que desobedecieron a Dios, tuvieron miedo de estar delante de Dios. Entonces, ahí en este momento, en su mente, se distorsionó la imagen de Dios. Porque ¿quién les dijo a ellos que Dios iba a venir a castigarlos?
tuvieron miedo de Dios. No sabían qué palabra les iba a decir Dios todavía. Simplemente se escondieron. Dios les había dicho, ciertamente, el día que comas de ese árbol vas a morir. Pero Dios no les había dicho cómo se iba a cumplir aquello. Ellos comieron y no murieron, físicamente hablando. Espiritualmente murieron. Cuando murieron espiritualmente, la imagen que ellos tenían de Dios en su mente quedó distorsionada y en vez de verlo como un amigo, lo empezaron a ver como un enemigo, como un juez, como alguien que me va a castigar. Pero eso es importante, hermanos, porque una pregunta que nosotros encontramos aquí, una pregunta que tenemos que hacernos es, antes de esto es, ¿sabía Dios lo que habían hecho Adán y Eva antes de ir a buscarlos? Él sabía. Por supuesto, porque si nosotros creemos que Dios es omnisciente, significa que Dios lo sabe todo. Dios sabía que Adán y Eva habían pecado y aún así Dios va a buscarlo. Dios sabe que han desobedecido y aún así sale aquella tarde a buscar a sus hijos, a sus amigos, para pasear con ellos y cuando no los ve donde habían quedado de verse, como los otros días, le preguntó al hombre, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? Con esto, hermanos, yo quiero decirles lo siguiente. Dios sabe lo que has hecho en tu vida. Dios sabe lo que haces en secreto. Dios lo sabe por completo. No hay nada que puedas esconder de Él. Y aún así, Dios viene a buscarte. Aún así, Dios viene a buscarte. Y luego el escritor bíblico nos sorprende con esta historia, porque Dios va al jardín. Dios llega al jardín, sabe lo que hicieron Adán y Eva, por supuesto que Dios lo sabe, y llega y pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque con esta pregunta, hermanos, es obvio que Dios sabe dónde están ellos. Él lo sabe todo. No están jugando a las escondidas, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué Dios hace esta pregunta? ¿Por qué Dios dice, ¿dónde estás? Si Dios sabe dónde están ellos. Dios hace esta pregunta porque Él quiere que Adán y Eva se den cuenta dónde están porque han desobedecido a Dios. Y yo quiero que tú pienses en esa pregunta en este día. ¿Dónde estás delante de Dios? ¿Tienes miedo de estar delante de la presencia de Dios? ¿Cómo está tu vida? El pecado, hermanos, nos hace tener miedo, vergüenza. El pecado nos hace que nos alejemos de Dios. Es lo que causó en Adán y Eva y es lo que causa también en nosotros. El pecado distorsiona en nosotros la imagen de Dios. Que en vez de que veamos a Dios como Él es, distorsionemos en nuestra imagen, en nuestra mente, la imagen de Dios. Y no solamente es eso, hermanos. Una vez que Dios, fíjense bien, una vez que Dios confrontó a Adán y Eva y que les dijo, ¿dónde estás? Y luego Adán le dice, bueno, tuve miedo y me escondí. Una vez que Dios va y los confronta y le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Adán, ¿qué le dijo? Le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a su mujer. Adán dice, la mujer que tú me diste, me dio de comer. Entonces Adán no reconoció su error, porque así es el pecado. El pecado siempre busca echarle la culpa al otro. Entonces, en aquella ocasión, no solamente se distorsionó nuestra relación con Dios, no solamente se rompió nuestra relación con Dios, en aquella ocasión también se distorsionaron nuestras relaciones con nuestros prójimos. Y es parte de lo que queremos ver en esta serie de predicaciones. Pero para que tú puedas estar bien con tu prójimo, primero tienes que estar bien con Dios. Si tú y tu prójimo no están bien con Dios, las relaciones no se pueden restaurar. Porque el producto del pecado, el producto de desobedecer a Dios, el producto de no tener a Dios en nuestras vidas, es precisamente relaciones dañadas. Imagínense si nosotros, siendo cristianos, con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, a veces nos lastimamos unos a otros, siendo cristianos. ¿Qué podemos esperar de alguien que no tiene a Cristo en sus vidas? Para poder amar a nuestro prójimo, tenemos que amar primero a Dios. Y una vez que amemos a Dios y que Dios nos limpie y Dios trabaje en nuestras vidas, podremos amar correctamente a nuestro prójimo. Por eso, si Cristo no está en tu vida, si Cristo no está en tu familia, si Cristo no está en tus relaciones, aquellas relaciones no van a funcionar. Es el principio que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, fíjense, el pecado no solamente distorsionó nuestra relación con Dios, sino distorsionó nuestras relaciones personales también.
Vemos a los demás como nuestros enemigos, los vemos como competencia, los vemos como alguien quizás al que podemos vencer, ¿no? Que lo podemos tener ahí y que sea nuestro sirviente, en vez de ser alguien como nosotros. Entonces se distorsionó todo esto con el pecado. Y eso es lo que Dios quiere a través de Jesús. Dios quiere restaurar tu relación con Dios, Dios quiere restaurar tu relación con tu prójimo. Pero primero tiene que restaurar tu relación con Dios. Así que la primera pregunta que aparece en la Biblia, es la primera pregunta que aparece en la Biblia es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Piensa para tus adentros, reflexiona. ¿Has estado alejado de Dios últimamente? ¿Te has estado escondiendo de Dios? Hay muchas personas que no quieren acercarse a Dios porque tienen vergüenza. Otros porque tienen miedo. Otros porque dudan de Dios. Hermanos, pero el Dios que nos muestra la Biblia es un Dios que se deja ser hallado por aquellos que lo buscan con sinceridad. Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sinceridad. De hecho, su palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo lo recibo. Si alguna vez tú te has peleado con alguien y tú sabes, estás 100% seguro que aquella persona es la culpable, ¿qué esperas tú que haga aquella persona? Que te pida perdón, ¿verdad? Así somos nosotros los seres humanos. Yo no fui el que cometió el error, fue aquella persona. Y hasta que aquella persona no venga y me pida perdón, yo no lo voy a perdonar. Porque nos hacemos los ofendidos, ¿no? Y decimos, no, yo no fui el que cometió el error, fue aquella persona. Bueno, así somos los seres humanos, esta es la lógica humana, pero hermanos, Dios es distinto, Dios es diferente a nosotros. Porque en aquella ocasión, Dios sabía lo que habían hecho Adán y Eva, y aún así Él se fue a buscarlos. En otras palabras, Dios los había perdonado. Ellos tenían que reconocer simplemente que Dios seguía estando ahí para ellos. Pero se encerraron en su pecado, le echaron la culpa a la mujer, le echaron la culpa a la serpiente, le echaron la culpa a Dios. Es tu culpa, Dios. Se cerraron ellos. Cuando en realidad Dios lo que quería hacer, cuando vino a buscarlos a ellos, era restaurar la relación. Ver la manera de cómo arreglar aquello que ellos se habían echado a perder. Hay una historia que saben ustedes que me encanta y que siempre la repito, porque para mí es como el evangelio dentro del evangelio. Y de hecho, el año pasado tuvimos una serie basada solamente en esta historia, que aparece en el Nuevo Testamento. La conocen bien, la parábola del padre, aunque algunos le dicen la parábola del hijo pródigo. Y la historia es bastante sencilla, a lo mejor esa es la primera vez que la escuchas tú, si eres un visitante aquí en esta iglesia. Pero la historia es bien sencilla. Dice la palabra de Dios que un hombre tenía 2 hijos y entonces el hijo menor le dice, ¿sabes qué, papá? Dame la mitad o dame la parte de la herencia que a mí me corresponde. Yo ya no quiero vivir más contigo. Dice la historia que aquel joven se va y se gasta todo despilfarrando el dinero del padre. Y tiempo después, cuando se le acaba todo el dinero, dice el joven, bueno, no sé qué hacer. Tiene hambre, va y pide trabajo, le dan trabajo cuidando cerdos. Y mientras está cuidando cerdos, dice, yo quiero comer. Tenía tanta hambre que quería comer aquella comida de aquellos cerdos. Pero nadie le daba, dice la historia. Nadie le daba. Los cerdos no le daban de comer, no le compartían su alimento. Y entonces el joven entra en razón, estando ahí, entra en razón y dice, pero en la casa de mi padre no faltaba el alimento. Hasta los siervos, hasta los esclavos tenían lo suficiente para comer. Voy a regresar y le voy a pedir perdón a mi papá. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que se haya llamado tu hijo. Y dice la historia que en aquella ocasión, mientras el hijo venía regresando a la casa, el padre lo vio a lo lejos y corrió hacia el hijo. Y antes de que el hijo hablara, antes de que el hijo pidiera perdón, el padre lo abrazó. El padre abrazó a su hijo
y todavía le hizo fiesta. Y dice el texto, hizo fiesta porque dice, mi hijo alguna vez estaba perdido, pero ahora es hallado. Esa, hermanos, esa es la historia, o ese es el carácter del Dios que nosotros predicamos. Es el carácter del Padre, es el carácter de Dios que simplemente está esperando que tú regreses. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este día? ¿Estás alejado de Dios? Regresa, regresa a Dios. Ese es el Dios, hermanos, en el que yo creo, un Dios en el que se humilló a sí mismo, que corre hacia nosotros, un Dios que se inclina para abrir sus brazos, esperando que vengamos a Él. Podemos venir llorando, podemos venir felices, podemos venir deprimidos, enfermos, y Dios siempre nos va a abrazar. Así que no tengas miedo, no tengas miedo de Dios. No tengas miedo de que Dios restaure tu vida. Entrégale tu vida a Jesús. Dice la palabra de Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que no hay nada bueno en nosotros, pero aún así Cristo entregó su vida por ti para que veas cuánto te ama el Padre. La primera pregunta que aparece en la Biblia es, ¿dónde estás? Porque lo primero que se tiene que arreglar es tu relación con Dios para que todas tus demás relaciones puedan funcionar bien. Si tú no estás bien con Dios, va a ser muy difícil que repares otra relación en tu vida. Pero para restablecer tu amistad con Dios, debes reconocer que has desobedecido a Dios y aceptar que Cristo murió por tus pecados. Dios está con sus brazos abiertos, pídele perdón a Dios, acércate. En verdad te lo digo. No tengas miedo de Dios, pídele perdón y Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Yo espero que sigas escuchando la palabra de Dios. Espero que sigas creciendo en ella y que en tu mente puedas formar una imagen correcta de Dios y en tu vida tú puedas reflejar el carácter de Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Adán y Eva no sabían que estaban perdidos, ni se acordaban, ni se daban cuenta, pero Dios vino y los buscó y les preguntó, ¿dónde estás? Porque estaban perdidos, estaban perdidos.